Hace más de 10 años que la escuela secundaria San Miguel cerró sus puertas. La versión oficial, la que le contaron a los medios, fue que la estructura del edificio ya no era segura. Pero la gente del pueblo, los que vivían cerca, sabían que la verdad era otra. Algo terrible pasó ahí dentro una noche. Algo tan oscuro que nadie, ni siquiera los más valientes, se atrevieron a volver a mencionar. Tras el cierre, contrataron a un único guardia de seguridad para vigilar el enorme y silencioso recinto. Su nombre era Ernesto, un hombre de pocas palabras, siempre puntual, de esos que parecen fusionarse con las sombras de la noche. Nunca faltó a un turno, nunca presentó una queja. Noche tras noche, su rutina era la misma: recorrer los pasillos interminables, con su linterna, abriendo y cerrando puertas, y anotando en una pequeña libreta de bolsillo que todo estaba en orden. Era su mantra, su escudo contra la soledad del lugar. Pero una mañana, Ernesto no volvió a casa. Su esposa, preocupada, lo esperó durante horas antes de llamar a la policía. La desaparición de un hombre tan metódico y predecible era una alarma en sí misma. Los oficiales llegaron, peinaron cada centímetro de la escuela. No encontraron nada, ni una puerta forzada, ni una ventana rota, ni el más mínimo signo de una pelea. No había huellas dactilares que no fueran las de Ernesto. No había cámaras de seguridad que revisar. El lugar estaba sellado, intacto, como si se hubiera tragado al guardia, sin dejar rastro. Lo único que encontraron fue su linterna. Estaba tirada en el suelo del pasillo del segundo piso, justo frente a la puerta del salón. 3 bytes. Y estaba encendida, su haz de luz apuntando hacia la puerta cerrada como un dedo acusador. La policía cerró el caso por falta de pruebas, y la escuela quedó, ahora sí, completamente abandonada. La leyenda urbana comenzó a crecer, alimentada por susurros y miradas furtivas hacia las ventanas rotas del edificio. Años después, yo llegué a esa escuela. Soy un explorador urbano. Me dedico a grabar lugares abandonados para mi canal. La historia de San Miguel me parecía el material perfecto. Un edificio antiguo, una desaparición misteriosa. Era el combo ideal. Para ser sincero, no creía en nada de eso. Fantasmas, espíritus, para mí eran solo cuentos para asustar a los niños. Buscaba pasillos polvorientos, aulas en ruinas, y la adrenalina de entrar en un sitio prohibido. Nada más, la reja principal estaba entreabierta, forzada por algún otro curioso antes que yo. Al poner un pie dentro del patio, una sensación extraña me recorrió la espalda. El lugar no estaba tan descuidado como imaginaba. Sí, había maleza y ventanas rotas, pero los pasillos principales, los que se veían desde fuera, estaban limpios. No impecables, claro, pero alguien parecía haber barrido las hojas secas y el polvo más grueso. Era como si el lugar aún tuviera un cuidador. Encendí mi cámara y mi linterna, y entré. El silencio era total, opresivo. Mis pasos retumbaban en los pasillos largos y oscuros, creando un eco que sonaba casi como si alguien caminara conmigo. En las paredes, los murales escolares se desvanecían. Los rostros sonrientes de los dibujos parecían ahora muecas, fantasmales, a la luz de mi linterna. El aire era pesado, cargado de un olor a tiza, vieja y humedad. Fue entonces cuando lo vi. Al final de un larguísimo pasillo, una luz, débil, parpadeante, de un tono amarillento. Mi primer pensamiento fue que no estaba solo. Quizás otros exploradores, o incluso vagabundos buscando refugio. Apagué mi linterna para no asustarlos, y grité con una confianza que no sentía. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» El silencio fue la única respuesta. Pero la luz se movió. Se desplazó lentamente de un lado a otro, como si alguien estuviera barriendo el suelo con su haz. Mi curiosidad pudo más que mi cautela. Empecé a caminar hacia ella, con el corazón latiéndome un poco más rápido. A medida que me acercaba, la silueta de una persona comenzó a dibujarse contra la luz. Era un hombre alto, vestido con lo que parecía un uniforme oscuro. Estaba de espaldas a mí, sosteniendo una linterna anticuada. «Oiga, disculpe»,
le dije, tratando de sonar amigable. Este lugar está abandonado. No creo que sea seguro estar aquí por la noche. El hombre no se giró, ni siquiera pareció haberme escuchado. Simplemente siguió su camino, avanzando con una lentitud casi ceremonial, hasta que giró en una esquina y desapareció de mi vista. Fruncí el ceño. No, qué tipo más raro. Aceleré el paso para alcanzarlo. Espere un momento, señor. Pero al doblar la esquina, me encontré con un pasillo completamente vacío. No había rastro de él. Era imposible que hubiera desaparecido tan rápido. No había puertas abiertas, ni ventanas por las que escapar. Simplemente se había esfumado. Miré al suelo, buscando alguna huella, alguna pista. Y entonces la vi, justo en el centro del pasillo. Una pequeña libreta de cuero. Gastada por el tiempo la recogí. En la portada, unas iniciales grabadas. N.I.G. La abrí. La caligrafía era pulcra, metódica. Cada página correspondía a una noche. Turno nocturno. Todo en orden. La misma frase. Una y otra vez. Repetida hasta el infinito. Pasé las hojas con un nudo formándose en mi garganta. La última entrada, la última página escrita, era diferente. La letra era temblorosa, apresurada. Escuché pasos en el salón 3 bytes. Voy a revisar. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Era la libreta de Ernesto, y yo estaba parado justo al final del pasillo del segundo piso. Levanté la vista. A pocos metros, la puerta de madera, con el número 3 bytes, grabado en una placa de metal. Sentí un impulso irracional de ir hacia allí, como si la historia me estuviera arrastrando. La puerta estaba entreabierta. Un olor extraño emanaba desde dentro. Una mezcla nauseabunda de humedad estancada y algo metálico, como óxido o sangre seca. Empujé la puerta con la punta de mis dedos. El chirrido me puso los pelos de punta. El salón estaba sorprendentemente intacto. Los pupeters seguían en sus filas, algunos con mochilas viejas colgadas de las sillas. El pizarrón verde dominaba la pared del fondo, y había algo escrito en él con tiza, en unas letras grandes y torcidas, como si las hubiera escrito un niño asustado. Una frase: no me dejaron salir. Y de repente, ¡pam!, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El sonido fue como un disparo en el silencio absoluto de la escuela. Me di la vuelta de un salto, el corazón en la boca. Agarré la perilla, la giré con todas mis fuerzas. Estaba atascada, no atascada, encerrada con llave. Empujé. La golpeé con el hombro, pero no se movió ni un milímetro. Estaba atrapado. Fue entonces cuando los escuché, en pasos lentos, arrastrados, viniendo del pasillo. Alguien se acercaba a la puerta. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí hasta el fondo del aula, buscando una salida, una ventana, cualquier cosa, pero todas estaban selladas con tablones de madera. La perilla de la puerta comenzó a girar, lenta, muy lentamente, por sí sola. Me quedé paralizado, sin poder respirar. Y entonces, una voz susurró desde el otro lado: todo está en orden. No era una voz humana, era hueca, sin vida, como el eco de un recuerdo, la voz de un hombre que ya no respiraba. La puerta se abrió con un gemido largo y lastimero, y en el umbral, recortado contra la oscuridad del pasillo, estaba el guardia de seguridad. Pero no era el hombre de las fotos del periódico que había visto. Su uniforme estaba raído, con quemaduras en los hombros. Su rostro era de un blanco ceroso, cadavericón, y sus ojos eran dos pozos negros que no reflejaban la luz de mi linterna. De su mano colgaba una linterna vieja, idéntica a la que yo había visto en las fotos del caso, apuntando al suelo. Tengo que terminar mi turno, dijo, con esa misma voz vacía. No puedo irme a casa hasta que haya revisado cada salón. Andí un paso atrás, tropezando con una silla. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera pensarlas. Usted es Ernesto. Usted está muerto. Levantó la cabeza lentamente, y sus ojos vacíos
se clavaron en los míos. Una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios pálidos. Eso no estaba en mi contrato en ese instante. Las pocas luces de emergencia que quedaban en el techo del salón comenzaron a parpadear frenéticamente. Los pupitres empezaron a crujir y a moverse solos, como si estudiantes invisibles se estuvieran levantando de sus asientos. El aire se volvió helado, un frío que calaba hasta los huesos. «Si entraste», susurró el espectro de Ernesto, dando un paso hacia el aula. «Ahora eres parte del recorrido». Su linterna, la que colgaba de su mano, se encendió sola, bañándome en su luz amarilla y enfermiza. El instinto de supervivencia se activó. No pensé en corrí hacia la ventana más cercana, la que daba al patio trasero. Usé el codo para romper los tablones podridos y el cristal. Salté sin mirar. Caí mal. Sentí un dolor agudo en el tobillo, pero la adrenalina me impidió detenerme. Me levanté cojeando y corrí. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, hasta que estuve fuera de la propiedad de la escuela, de vuelta en la seguridad de la calle iluminada. Nunca volví. Borré el metraje de mi cámara. Intenté borrar el recuerdo de mi mente. Pero hay cosas que no se pueden olvidar. Unas semanas después, recibí un mensaje. Era de un amigo. Otro explorador urbano me envió una foto. La reconocí al instante. El pasillo oscuro de la escuela San Miguel. En la imagen, al fondo, se veía una luz amarilla y una silueta alta, con un uniforme. Debajo de la foto, mi amigo había escrito un texto. «Tío, tienes que ver esto. Entré a la vieja escuela de San Miguel. Creo que todavía hay un guardia de seguridad trabajando aquí, por las noches». Leí el mensaje una y otra vez. El frío volvió a recorrerme. Apagué el teléfono y no le respondí. ¿Qué podía decirle? La verdad, no me creería, porque yo sabía que ese hombre no estaba trabajando. Estaba vigilando. Y no vigilaba para que nadie entrara. Vigilaba para que nadie saliera. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustan este tipo de relatos, no olvides suscribirte y activar la campana. Nos vemos en la próxima exploración.